voy a voy a apagar la cámara para que no tener problemas con internet y comenzamos entonces con la materia de esta segunda parte del curso de química física. ¿Ya? Entonces yo les decía que hoy día vamos a hablar de criterios de equilibrio y espontaneidad. Entonces, a grandes rasgos, lo que vamos a ver en este capítulo, que no todo lo vamos a ver hoy día, yo espero que estas tres primeras partes las podamos ver: entropía, procesos reversibles e irreversibles. Hablemos de la desigualdad de Clausius, que ustedes ya de cierto modo lo abordaron con el profesor Saldías. Vamos a hablar de las energías libres de Gibbs y energía libre de Helmholtz, las vamos a definir. Y posteriormente trabajaremos con las ecuaciones de Gibbs, relaciones de energía. Aquí vamos a usar un poco de matemática, de cálculo básicamente, ¿verdad? Para deducir ecuaciones y relaciones importantes que nos van a permitir hacer cálculos sencillos o determinaciones más bien sencillas de algunos cambios termodinámicos que pueden ser bastante complejos. Vamos a hablar de trabajos distintos al trabajo de expansión o compresión, que es el que básicamente se ha visto hasta ahora, ¿cierto? Generalmente se ha trabajado con un trabajo que es del tipo P por un dB, ¿verdad? Que si el dB es positivo, se refiere a una expansión, y si es negativo, una compresión. Vamos a definir también en el futuro potencial químico y transiciones de fase de sustancias puras. Yo les dije que en todo este capítulo nos vamos a referir a sustancias puras, para después establecer ecuaciones interesantes de Clausius-Clapeyron, ¿verdad? Por ejemplo, y diagrama de fase de sustancias puras. Entonces, comenzando con esto, vamos a primero recordar algunas cosas. Cuando queremos hablar de criterios de equilibrio y espontaneidad, tenemos que referirnos a la entropía, ¿verdad? Y para referirnos a la entropía, vamos a recordar algunas cosas. Por ejemplo, ustedes vieron que en un sistema cerrado que experimentaba un ciclo de Carnot, ¿verdad? Un proceso cíclico, ¿cierto? Que estaba compuesto de dos isotermas y de dos adiábatas. Ese ciclo, que es bastante conocido, el ciclo de Carnot. Si uno hacía una integral cerrada, vale decir, por todo el ciclo de la diferencial del calor reversible partido por la temperatura, esto va a ser igual a cero, ¿ya? Vale decir, si recorre todo el ciclo, ¿verdad? Y integro esta relación en todo el ciclo, no hay un cambio notable, ¿verdad? Porque se vuelve al mismo punto de inicio. ¿Ya? Además, para cada uno de los procesos de ese ciclo, ¿verdad? O para cualquier proceso en realidad, si uno hace una integral del calor intercambiado en forma reversible, de Q reversible partido por la temperatura, entre dos estados, un estado 1 y un estado 2, el resultado que yo obtenga de esto va a ser independiente del camino, ¿verdad?, que se utilice para ir desde el estado 1 al estado 2, y solo va a depender del estado inicial y del estado final. Insisto, es independiente del camino por el cual se realice el proceso. Y estas dos características nos estaban indicando entonces que la razón de Q reversible partido por T era una diferencial de una función de estado, la entropía, ¿cierto? Y se definía entonces el ds como dq reversible partido por T. La diferencial de entropía es igual al calor intercambiado en forma reversible partido por la temperatura. Y si yo quiero hacer un cálculo finito, ¿verdad? Un delta S sería la entropía final menos la entropía inicial. Por lo tanto, si voy desde el estado 1 al estado 2, sería la entropía del estado 2 menos la entropía del estado 1. La integral entre esos dos estados de Q reversible partido por T, ¿cierto? Y esto era válido para un sistema cerrado, proceso reversible. ¿Qué podemos decir además de la entropía? Solamente, por ejemplo, recordar que Clausius descubrió la entropía en el 1854 y la denominó capacidad de transformación, ¿verdad? Por eso posteriormente se denomina entropía, porque viene del griego trope, que significa transformación, ¿ya? Porque vamos a ver que claramente la entropía tiene como cualidad importante el que nos dice cuándo puede ocurrir o no un proceso o una transformación.
Con respecto a las funciones de estado, ¿verdad? Nosotros sabíamos, ustedes saben que dependen solo un cambio finito entre las funciones de estado, va a depender solamente del valor final y el valor inicial. Un delta x, donde x sería una función de estado, sería el x final menos el x inicial. Y además, el resultado es independiente por el camino mediante el cual se realiza el proceso. Y aquí hay un dibujo típico de un ejemplo, que sería un andinista que está subiendo un monte, ¿verdad? Una montaña. Puede irse desde un punto 1 a un punto 2 por dos caminos. El camino azul, ¿verdad? Y llega, recorre una distancia determinada y llega desde una altura de partida a una altura final. Y otra persona se puede ir, o el mismo pista se puede ir por otro camino, que sería el rojo, ¿verdad? El punto inicial y el punto final serían lo mismo. Entonces, si uno quiere hacer una analogía con una función de estado, la diferencia de altura correspondería a lo que es una función de estado, puesto que mediante los dos caminos que son distintos, la diferencia de altura que se produjo fue la misma. Pero si yo veo la distancia recorrida, claramente esta no es la misma, puesto que la persona que se fue por el camino rojo recorrió más distancia que la del camino azul. Entonces, una función de estado sería análogo a lo que es aquí la diferencia de altura, mientras que no lo sería la distancia recorrida. Y otra característica importante de ser una función de estado es que una función de estado, una propiedad termodinámica como la entropía, que es función de estado, puede ser expresado como función de algunas variables. Por ejemplo, aquí recordemos que x es una función de las variables a, b y c, se denota de esta forma. Lo que trae como consecuencia que si yo hago una diferencial exacta de cuánto varía la función x, esto debe incluir variaciones de x con respecto cuando varía o producidas por una variación de a, producidas por una variación de b y también por una variación de c, puesto que las tres son variables de la función. Entonces me aparecen en la diferencial exacta de la función de estado una derivada parcial con respecto a a, considerando b y c constante, por un dA, más la derivada parcial de la función con respecto a b, considerando ahora a y c constante, por un db, más aquí debería aparecer entonces la diferencial de la función con respecto a c, considerando a y b constante, por un dc. ¿Cierto? Entonces, esas serían las consecuencias que tendríamos nosotros eh, de considerar una función de estado. Entonces, dicho esto, podemos ahora referirnos a lo que son los procesos reversibles y entropía. Cuando nosotros hablamos de un proceso reversible, ¿verdad? La palabra reversible indica como que puede ser vuelto hacia atrás, ¿verdad? Como que podría devolverse. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso que es termodinámicamente reversible, esto tiene lugar cuando en cualquiera de los puntos de la evolución de este proceso, el sentido del proceso puede ser invertido con modificación infinitesimal de las condiciones externas. Esto tiene lugar. Bueno, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo estoy realizando un proceso mediante el cual un gas se está expandiendo contra una presión externa, ¿verdad? Y yo lo hago, o ese proceso está constituido por un gran número de mini procesos muy cercanos al equilibrio, ¿verdad? En cada uno de esos mini procesos va a haber un cambio muy pequeño, ¿verdad? Por lo tanto, en cada uno de esos puntos yo podría revertir ese pequeño cambio si es que varío una de las propiedades en el sentido inverso. Por ejemplo, disminuyendo el volumen, o variando la temperatura, etcétera, o variando la presión, ¿de acuerdo? Entonces, un proceso es termodinámicamente reversible cuando en cualquiera de los puntos de su evolución puede ser invertido el sentido del mismo con modificación infinitesimal de las condiciones externas. Esto de que es infinitesimal significa que yo estoy haciendo variaciones muy pequeñas, ¿verdad? Entonces considero el proceso como un gran conjunto de variaciones muy pequeñas. Y cuando hablamos de gran conjunto es realmente grande, porque una variación infinitesimal es tendiendo a cero.
Entonces, si esto fuera lo quisiéramos llevar a cabo, tendría que ser en un tiempo infinito, ¿verdad? Porque todo esto va a ocurrir si todas las funciones de estado varían con infinita lentitud, manteniéndose el estado de equilibrio del sistema en todo momento. ¿Ya? Entonces, un proceso reversible debería ser con infinita lentitud, ¿de acuerdo? Entonces, de esto se desprende que los procesos verdaderamente reversibles, un proceso que realmente cumpla con estas condiciones termodinámicas, es ideal. Ideal porque no puede ser logrado, ¿verdad? Porque los procesos siempre, para que si fuesen así, tendrían que ser en un tiempo infinito, ¿ya? Y claramente todos los procesos que nosotros vemos tienen un tiempo finito. Entonces los procesos que nosotros vemos, los procesos reales, ¿verdad? Los procesos que ocurren a nuestro alrededor, son los que se desarrollan, por ejemplo, en la naturaleza, son siempre procesos termodinámicamente irreversibles. Entonces, en un sistema cerrado, los procesos espontáneos, que son los que nosotros observamos en la naturaleza, son aquellos que se desarrollan por sí mismos sin la intervención de ningún agente exterior. ¿De acuerdo? Entonces estamos introduciendo aquí también la espontaneidad, diciendo que un proceso ocurre espontáneamente cuando no hay una intervención de un agente exterior. Y cuando intervienen influencias exteriores al sistema, se dice que se trata de un proceso termodinámico que no es espontáneo. ¿Ya? Entonces lo que nosotros podemos decir ahora es que un proceso espontáneo que nosotros observamos va a ser un proceso real y claramente un proceso real va a tender a ser irreversible, va a ser irreversible. Y nosotros a lo más lo que podemos hacer es tratar de que un proceso ocurra de manera similar a lo que sería un proceso reversible, pero nunca vamos a lograr un 100% de reversibilidad. ¿Ya? Ahora, hay una unión muy grande entre lo que es equilibrio, espontaneidad y entropía. ¿Ya? Para entender esto, lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta que algunas cosas ocurren naturalmente y otras cosas no ocurren naturalmente. Por ejemplo, la expansión de un gas para ocupar todo el volumen disponible, ¿verdad? Cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, el volumen, o sea, cuando queremos, tenemos un gas confinado, por ejemplo, en un volumen determinado, nosotros consideramos que el gas ocupa todo el volumen disponible, ¿cierto? En una habitación en la cual nosotros nos encontramos, por ejemplo, el aire ocupa todo el volumen de esa habitación. En ese caso, el aire o gas no se va a un rincón de la habitación o a un rincón del recipiente donde lo tengamos, sino que ocupa todo el volumen disponible. ¿Por qué ocurre eso? Vamos a tratar de entender por qué ocurre, ¿verdad? Y lo vamos a ver claramente más adelante con ejemplos. También lo que ocurre es que un enfriamiento tiene lugar un enfriamiento de un cuerpo a la temperatura de sus alrededores. Por ejemplo, si yo tengo un objeto que está a una temperatura mayor, ¿verdad? Ese objeto va a irradiar calor hacia sus alrededores, ¿verdad? Y se va a enfriar, ¿cierto? Hasta que alcance un equilibrio térmico con los alrededores, ¿cierto? Entonces el calor siempre va a tener un flujo que va desde un cuerpo en alta temperatura hacia un cuerpo con baja temperatura. ¿Mm? Y eso es lo que se denota aquí con este ejemplo, con la flecha, ¿verdad? Este cubo que está unido al otro, ¿verdad? Tenemos uno a mayor temperatura y uno a menor temperatura, y la flecha roja me indica cuál sería el flujo de calor para alcanzar un equilibrio en donde se van a igualar las temperaturas de los dos cubos. La flecha, el cambio inverso no ocurre espontáneamente, vale decir, este cubo que está frío, ¿verdad? Está más frío que el de la izquierda, no va a entregar calor espontáneamente a este otro cubo, ¿verdad? Lo que ocurre espontáneamente es el sentido inverso. Para que ocurra este cambio, ¿verdad? Desde calor desde una fuente fría hacia una fuente caliente, lo que nosotros tenemos que hacer es invertir energía ahí, realizar un trabajo para que ocurra eso, entonces ya no es espontáneo.
Lo que sí ocurre espontáneamente, ¿verdad?, es que este cuerpo se va a enfriar, ¿verdad?, hasta la temperatura de sus alrededores, porque va a irradiar calor hacia los cuerpos más fríos. Una reacción química también va a ocurrir en un sentido y no en otra, ¿verdad? Y vamos a ver en equilibrio químico, vamos a ver con detalle eso. También nosotros podemos observar en la naturaleza que el agua cae espontáneamente en una cascada y no inversamente. O sea, el agua no sube espontáneamente desde la base de la cascada hasta la parte alta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la explicación de estas cosas que ocurren espontáneamente y otras que no ocurren? Eso es lo que nosotros estamos buscando y eso es lo que la termodinámica nos explica. Por ejemplo, consideremos estas dos figuras. Tenemos en la figura de la izquierda, las figuras son del libro Atkins, ¿verdad?, una pelota que comienza a dejar dar botes en el suelo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Esta pelota tiene una cierta energía potencial, se nos forma energía cinética, cuando cae, ¿verdad?, da un bote, en ese bote se produce un intercambio de energía, un traspaso de energía desde la pelota hacia el piso, ¿verdad?, y se irradia energía, se dice que se degrada energía y hay una transferencia de calor hacia bueno, energía cinética, y la energía cinética también produce calor, ¿verdad?, hacia el sólido. La pelota da un bote y llega a una altura menor, ¿por qué? Porque se perdió energía, y así sucesivamente va dando botes y la energía se va transmitiendo al suelo, debería haber un incremento de la temperatura, ¿verdad?, hasta que la pelota ya deja de dar botes. Y esto es lo que se ve espontáneamente si yo suelto la pelota a esta altura, ¿verdad?, veo eso. Entonces hay una transferencia de energía o una degradación de energía hacia el sólido, el piso. Si nosotros a escala muy pequeña quisiéramos ver qué sucede en la superficie de este piso, ¿verdad?, nosotros podríamos imaginar que esa superficie está constituida por átomos, y esos átomos y moléculas pueden estar vibrando, ¿cierto? O sea, van a estar vibrando de acuerdo a la temperatura, van a tener una energía cinética. El estado sólido es un estado vibracional. Entonces, y la pelota que va a estar en reposo sobre esta superficie también tiene una vibración interna. Entonces, para que nosotros podamos observar lo inverso, que la pelota desde quedar en reposo comience a dar botes espontáneamente, ¿qué debería suceder acá? Debería suceder que todas las vibraciones que tiene el sólido se alineen de cierta manera en un tiempo determinado, de tal manera que expulsen la pelota, como la empujan, para que pueda dar bote, ¿cierto? Para que pueda volar sobre la superficie, después va a caer y así sucesivamente. Y este caso, ¿verdad?, en que se alineen las moléculas en su vibración hacia un sentido para poder empujar la pelota hacia el aire, es muy poco probable que ocurra. Entonces, no lo vemos. Por lo tanto, ahí ya podemos darnos cuenta que hay una cierta relación entre probabilidad y la espontaneidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué determina la dirección de un cambio espontáneo? Y nosotros podemos decir que el cambio espontáneo, ¿verdad?, lo va a determinar el aumento de la entropía del universo. Un sistema siempre va a evolucionar a su configuración más probable, que en este caso, por ejemplo, el de la pelota sería el que evolucione a que la pelota quede detenida, ¿cierto? Lo más improbable, si ustedes quieren, sería que la pelota siguiera dando botes siempre, ¿de acuerdo? Entonces, un sistema siempre evoluciona a su configuración más probable, y esta configuración más probable va a ser al mismo tiempo la que más microestados tiene y la que mayor entropía posee. Cuando hablamos de microestados, hablamos de probabilidades de distribución de energía, y eso lo vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos decir hasta ahora es que una consecuencia muy profunda de la segunda ley es que esta implica que el paso del tiempo tiene una dirección, ¿verdad?
Vale decir, el pasado y el futuro son necesarios para la irreversibilidad, porque yo tengo que, para hablar de irreversibilidad, tengo que definir un estado final y un estado inicial. Entonces el tiempo tiene una dirección según la segunda ley, ¿verdad? Y podemos también decir que si y esto no lo decimos nosotros, sino que está escrito y hay varios autores que se han referido a esto, si rompemos un vaso, roto se queda, ¿verdad? Ahí ocurre el tiempo, ¿verdad? Y hay un cambio. Si mezclamos dos sustancias, no se desmezclan por sí solas. Si calentamos agua y luego la retiramos del fuego, se enfría, no se calienta de nuevo. Si pasa el tiempo, envejecemos y nunca nos hacemos más jóvenes. O sea, ahí estamos hablando de la irreversibilidad. En otras palabras, el paso del tiempo fluye en la dirección en que la entropía aumenta. ¿Verdad? El paso del tiempo fluye en la dirección que la entropía aumenta. Eso es importante. Ahora, tratando de entender la entropía, ¿verdad? Lo que podemos hacer es recordar sus definiciones. Las primeras ideas de la entropía o de su interpretación fueron introducidas por Boltzmann, un científico muy famoso, ¿verdad? Donde tenemos acá la ecuación de Boltzmann, entropía va a ser igual a K, constante de Boltzmann, por el logaritmo natural de W, donde K es la constante de Boltzmann y W va a ser el número de microestados de mi sistema. Entonces, para entender el concepto de entropía y por qué se relaciona generalmente con desorden, ¿verdad? Y vamos a ver que también se relaciona con las propiedades, con las posibilidades de distribución de energía, vamos a considerar este sistema. Este sistema tenemos dos esferas, ¿verdad? Estas dos esferas rojas o círculos rojos si ustedes quieren, y un sistema de 4 compartimentos que están divididos, entonces tenemos 2 compartimentos a la derecha y 2 compartimentos a la izquierda. Y lo que nosotros queremos hacer entonces va a ser ordenar este sistema, ¿verdad? En que los círculos estos van a ser ordenados en cada uno de los compartimentos, ¿verdad? De mi sistema. Entonces, para ordenar esto, existen 6 ordenaciones posibles, o 6 órdenes posibles, y eso se conocen como microestados. Yo podría tener, por ejemplo, las dos esferas al lado izquierdo, en los dos compartimentos del lado izquierdo, las dos esferas en los compartimentos del lado derecho. Podría tener una a cada lado usando los extremos, ¿verdad? Una en un extremo y otra en el casillero del medio del otro lado, las dos en los casilleros del medio, y alternamos la otra posición. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades, 6 microestados. Y podemos definir 3 macroestados. Los 3 macroestados van a decir, las bolas están en la mitad de la derecha, que sería este. Ese macroestado tiene solo un microestado, que es este. Las bolas están en la mitad de la izquierda. Este otro macroestado va a tener un solo microestado, que sería este otro, ¿verdad? En que las bolas están todas en la izquierda. Y cuando yo defino un macroestado en el que digo, hay una bola en cada mitad, entonces ahí puedo tener 1, 2, 3, 4 microestados. Por lo tanto, esto es lo más probable, porque tengo 4 microestados. Acá 4 probabilidades, si uno quiere. Acá tengo una sola para cada uno. Entonces, ¿cuál va a ser el macroestado más probable? Y el que va a ocurrir es que haya una bola en cada mitad, independiente de cómo se ordene. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir siempre hacia un punto en el cual voy a tener mayor cantidad de microestados para un macroestado determinado. Y esos microestados claramente van a estar relacionados con un desorden y con probabilidades de distribución de energía, porque si yo estoy distribuyendo materia, estoy distribuyendo energía. ¿Ya? Entonces, claramente, insisto, el macroestado 3 es el más probable y es el que va a ocurrir de acuerdo a lo que indica la entropía. ¿Ya? Macroestado 3 es el más probable y se condice con el estado más desordenado, el de mayor entropía. Ahora, los procesos y las reacciones químicas espontáneas, ¿verdad? Lo que nosotros observamos a nuestro alrededor y que ocurre sin que tengamos una intervención,
son irreversibles porque son fenómenos naturales. Nosotros dijimos que los fenómenos reversibles son ideales. Por consiguiente, en un sistema va a ocurrir un cambio espontáneo, este cambio irreversible, si para este cambio se cumple que la entropía total aumente. Eso significa que el ds, el diferencial de ds, si yo sumo la diferencial de todos los sistemas que se afecten, esto tiene que ser mayor que cero. O sea, puede haber un sistema en el cual disminuya, pero se va a compensar con el aumento de otros. Por lo tanto, el neto, el total, cuando yo sumo todos los cambios posibles en mi sistema, tiene que ser mayor que cero cuando ocurre un proceso irreversible. Por otro lado, un sistema en estado de equilibrio es aquel en que cada posible proceso infinitesimal es reversible y la entropía permanece constante, ¿verdad? Porque con un cambio, dijimos ahí que en un proceso irreversible, perdón, en un proceso reversible bastaba con que yo cambiase la dirección de cambio de una de las propiedades para volver al estado inicial, en un proceso infinitesimal. Entonces estamos siempre en estados de equilibrio. Y entonces, y eso es el concepto del proceso reversible. Por lo tanto, para un proceso reversible no debería haber cambio entrópico y la suma de las diferenciales de entropía tendría que ser igual a cero. ¿Ya? Eso trae como consecuencia que si ocurre un proceso irreversible, la entropía total debería incrementarse. Y si ocurre un proceso reversible, la entropía total permanece constante. Entonces, la entropía total, yo la vamos a definir como la diferencial, o el cambio de entropía total, va a ser la diferencial de la entropía de mi sistema más la diferencial de la entropía de los alrededores. Y esto va a ser mayor que cero si es que estamos en un proceso irreversible o va a ser igual a cero si estamos en un proceso reversible. Y esto es lo mismo que decir que la diferencial del sistema, si yo trabajo con esta desigualdad, la diferencial del sistema va a ser mayor o igual que menos la diferencia de entropía de los alrededores. ¿Ya? Y como si nosotros recordamos la definición de la entropía, el ds, tomando el ds de los alrededores, este debería ser igual al dq de los alrededores partido por t. Pero el dq de los alrededores va a ser igual a menos dq del sistema, porque el calor que sale de los alrededores entra en mi sistema y viceversa. Entonces en magnitud son iguales, pero con signo distinto. Entonces ds de los alrededores, si yo lo defino, sería el dq de los alrededores partido por t, pero el dq de los alrededores es menos dq del sistema, por eso me queda como está acá. Y con esta definición de ds de los alrededores, si este ds de los alrededores que aparece acá en esta desigualdad, yo lo reemplazo, me quedaría que ds del sistema va a ser mayor o igual que menos ds de los alrededores, vale decir, mayor o igual que dq del sistema partido por t. Y esta es entonces la desigualdad de Clausius, que es una desigualdad que me está indicando cuándo un proceso ocurre en forma irreversible o cuándo ocurriría en forma reversible. El ds del sistema va a ser mayor que dq del sistema partido por t para un proceso irreversible, y el ds del sistema va a ser igual a dq del sistema partido por t cuando el proceso es reversible o cuando estamos en el equilibrio. ¿Ya? Y esta desigualdad de casos ustedes ya la habían visto. Ahora, podemos decir algunas cosas respecto a la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? La segunda ley de la termodinámica implica la existencia de la entropía, ¿verdad? Porque nos habla de la evolución hacia un mayor valor de entropía. Y la segunda ley de la termodinámica también la podemos nosotros relacionar a lo que es una máquina térmica. En una máquina térmica como la que yo les estoy mostrando aquí, ¿verdad? Tenemos un reservorio a una temperatura o una fuente de calor a una temperatura alta, tenemos una fuente de temperatura baja, entonces lo que podemos hacer acá es, o lo que se produciría, sería un flujo de calor desde la fuente a alta temperatura hacia la fuente a baja temperatura.
Si acá tenemos un motor, ese motor puede ocupar ese flujo de calor en realizar trabajo, ¿cierto? Entonces nosotros podremos desde acá producir trabajo a través de la diferencia de temperatura de dos cuerpos, ¿cierto? Y dependiendo de cuánto sea la cantidad de trabajo que yo produzca a partir de una cierta cantidad de calor, voy a definir una eficiencia, ¿cierto? Y esa eficiencia, por ejemplo, acá la tenemos como una eficiencia de un 50%, ¿cierto? Definida. Entonces lo que se produce en este caso, ¿verdad? Va a ser un flujo de calor desde la fuente de temperatura alta hacia la fuente de temperatura baja, pero parte de ese calor va a ser transformado en energía y parte se va a disipar como calor. Entonces, si se disipa poco como calor, va a ser con entropía a alta eficiencia. Pero si voy a si hago tender este calor que se disipa a cero, ¿verdad? Lo que nos encontramos allí va a ser que la máquina no puede funcionar en esas condiciones porque estaría violando lo que dice la segunda ley de la termodinámica, en cuanto a que yo no puedo producir un 100% de trabajo con este calor intercambiado. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que me está indicando acá el sistema. Si yo lo pongo a un 100% de eficiencia, ¿verdad? Me va a decir que ahí tengo muy poca eficiencia y ahora voy hacia eficiencia alta, pero si llego hasta un 100% de eficiencia, eso es imposible porque está violando la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Ahora, la segunda ley de la termodinámica tiene una importancia muy grande en el conjunto de las ciencias y por ello en nuestra comprensión del universo, porque proporciona la base para comprender por qué ocurre cualquier cambio que nosotros observamos, ¿ya? Y es realmente reconocida la segunda ley de la termodinámica, tanto que Einstein dicen que fue esto lo que escribió. Una teoría es tanto más grandiosa cuando mayor es la sencillez de sus premisas, cuanto más variadas las cuestiones que relaciona y cuanto más amplio el ámbito de su aplicación. De aquí la profunda impresión que produjo en mí la termodinámica clásica. Es la única teoría física universal por su contenido de la que, dentro del esquema de aplicación de sus conceptos fundamentales, jamás será desechada. ¿Ya? Entonces, la segunda ley es bastante importante y muy citada en muchos trabajos y en distintas ciencias, no solamente en química ni en física. Ahora, entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Hemos dicho que la entropía indica que el tiempo fluye en una dirección, que es hacia el aumento de la entropía, ¿cierto? Entonces, si nosotros recordamos esta teoría del nacimiento del universo, o el origen del universo, a partir de una gran explosión inicial, la teoría del Big Bang, ¿verdad? Podemos tener a tiempo cero, supuestamente una masa infinita, un cuerpo de masa infinita, que comienza a expandir después de una explosión y comienza a aumentar la entropía, que nosotros lo podemos ver gráficamente como la expansión del universo, ¿cierto? Se ha demostrado que el universo está en expansión y esto está aumentando entrópicamente, por lo tanto, y podemos hacer un paralelo con el tiempo, ¿cierto? Ahora, cada vez que ocurre un cambio espontáneo, nosotros hemos visto, de acuerdo a lo anterior, como no puede haber un 100% de eficiencia, siempre va a haber una degradación de energía. Y esa degradación de energía generalmente es por una disipación de calor. Entonces lo que se dice es que la energía se está degradando, ¿verdad? A medida que el universo se expande y que el tiempo transcurre, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos que los procesos que espontáneamente tienen lugar en un sistema termodinámicamente aislado son siempre irreversibles, ¿verdad? Entonces podemos afirmar que en la naturaleza todos los procesos son irreversibles. Y todos estos procesos espontáneos van a presentar dos características trascendentales. Una parte de la energía puesta en juego deja de ser utilizable, y por otra parte, en todos los procesos naturales se pasa de un estado con cierto orden a un estado de mayor desorden.
¿verdad?, hacia el aumento de entropía, que es por lo que nosotros hablamos hace unos minutos, en el sentido de aumentar la entropía, aumentar el caos. Como los procesos naturales son espontáneos y irreversibles, tienden al aumento de la entropía y a la disminución de la energía, ¿verdad?, porque la energía se degrada, la energía se disipa en los procesos espontáneos y no puede ser reutilizada. Entonces se habla de que la energía se degrada y la entropía aumenta. Entonces, de acuerdo a esto, cuando ya no quede más energía utilizable y la entropía no puede aumentar más, se llegaría al estado final del universo y eso ocurriría con un alto nivel de entropía. Y se habla aquí de un caos muy grande, ¿cierto? Claramente nosotros, si esto ocurre, no, el ser humano es muy poco probable que lo pueda ver, ¿cierto? Porque terminaría la existencia del ser humano mucho antes que eso, ¿verdad? Al calcularse, por ejemplo, la edad de la Tierra en 4.600 millones de años, 4.600 millones de años, ¿verdad? Y piensen ustedes que los fósiles más antiguos que se han sido encontrados en la Tierra, datan de 3.500 millones de años, 3.500 millones de esos 4.600. Entonces, hace alrededor de 3.500 millones de años ya existía una gran diversidad de especies de bacterias. Entonces, se concluye que la vida debió haberse originado en el planeta hace más de 3.500 millones, pero no más de 4.600, ¿cierto? Y el género Homo apareció hace 1,8 millones de años, o sea, no tenemos casi nada de historia comparado con los 4.600 millones de la Tierra y para qué decir del universo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a desaparecer como especie probablemente mucho antes de que lleguemos a un estado entrópico tan grande. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Todo bien por ahora, se agradece el repaso. ¿Cómo, perdón? Todo bien por ahora, se agradece el repaso. Igual algunos conceptos de estos los vimos con el profesor. Sí, sí, en- con el profesor Saldía. Ya, sí, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros aplicamos esta famosa desigualdad de Clausius a procesos a volumen constante? ¿Ya? Ya nos vamos a meter entonces en lo que son los procesos termodinámicos, ¿ya? De acuerdo al primer principio, nosotros sabemos que la diferencial de la energía interna va a ser igual a la diferencial del calor menos la diferencial del trabajo, ¿cierto? Y aquí la diferencia es que esta es una diferencial finita y estas son derivadas parciales. Si solo hay trabajo de expansión o compresión, este trabajo que está aquí, el de Q, yo lo puedo reemplazar por un P por un dB. Entonces me queda que dE va a ser igual a dQ menos P por un dB. Y si nosotros asumimos o pensamos que estamos en condiciones de volumen constante, el dE va a ser igual a el de Q sub B, va a decir el calor intercambiado en condiciones de volumen constante. Por lo tanto, en esas condiciones, si nosotros aplicamos la desigualdad de Clausius ahora, recuerden ustedes que ds va a ser mayor o igual que dq partido por t, según la desigualdad de Clausius, ese q lo reemplazamos por un dq a volumen constante, y de acuerdo a esto que acabamos de ver, podemos reemplazarlo por la diferencial de la energía interna. Entonces, la desigualdad de Clausius aplicado a este proceso a volumen constante con trabajo solamente de expansión o compresión, me dice que la diferencial de entropía va a ser mayor o igual que la diferencial de energía interna partido por T. Haciendo un poquito de álgebra con esto me conduce a que T por un ds va a ser mayor o igual que un dE, reordenando términos, el dE menos T por un ds va a ser menor o igual que 0, ¿cierto? Ahora, aquí este T por un ds, si yo tengo temperatura constante, puedo asumir que T por un ds es igual a la diferencial de T por S. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, la diferencial de un producto va a ser igual a la primera sin diferenciar por la diferencial de la segunda, más la diferencial de la segunda, pues perdón, la segunda sin derivar por la diferencial de la primera. Pero como t es constante, esto tiende a cero. Entonces yo podría decir que la diferencial o sea, t por un ds va a ser igual a la diferencial de t por s cuando t es constante.
Entonces, este T por un ds lo puedo reemplazar por la diferencial de T por S. Y me queda que la diferencial de energía interna va a ser igual a menos la diferencial del producto entre temperatura y entropía, y eso es menor o igual que 0. Y por propiedades de diferenciales, la resta de diferenciales va a ser igual a la diferencial de la resta, entonces esto es diferencial de E menos T por S va a ser menor o igual que 0. La diferencial de E menos T por S menor o igual que 0, y esto viene de la desigualdad de Clausius, entonces esto va a ser menor que 0 en un proceso irreversible y va a ser igual a 0 en el equilibrio. Entonces, en un proceso espontáneo que es irreversible, claramente, a volumen constante, la diferencial de E menos T por S va a disminuir. E menos T por S disminuye continuamente, vale decir, esta diferencial va a ser negativo, ¿verdad? La magnitud de E menos T por S final va a ser menor que la inicial, por lo tanto la resta me va a dar negativo. E menos T por S disminuye continuamente. Y en el equilibrio, cuando estamos en equilibrio, la diferencial de E menos T por S va a ser igual a 0. Esto de acuerdo a la desigualdad de Clausius. Entonces, este término E menos T por S se define como una nueva función termodinámica, que es la energía libre de Helmholtz, y se denota con la letra A mayúscula. Y esta energía libre de Helmholtz, A, es igual a el término E menos T por S, ¿cierto? Entonces, cuando el sistema cambia a temperatura y volumen constante, porque recuerden ustedes que nosotros antes de esto vimos condición de volumen constante y condición de temperatura constante. Entonces, por eso yo puedo decir que a volumen y temperatura constantes, la energía libre de Helmholtz A va a disminuir continuamente en un proceso irreversible, ¿verdad? Y va a permanecer sin cambio cuando lleguemos al equilibrio, ¿ya? Entonces, eso va a ser cuando cambia mi sistema a temperatura y volumen constante. Por lo tanto, en un sistema cerrado, que experimenta un proceso espontáneo, con temperatura y volumen constante, si hago un gráfico de energía libre de Helmholtz en función del tiempo, voy a partir de un estado energético relativamente alto o un estado energético determinado, pero el cambio espontáneo va a ocurrir hacia una disminución de la energía libre de Helmholtz menor que cero, ¿verdad? El de A menor que cero cuando es irreversible, cuando es espontáneo, entonces la reversibilidad va a ocurrir desde aquí, desde este punto, hasta bajar espontáneamente, hasta cuando se llegue al equilibrio. Y en el equilibrio, ¿qué ocurre? Que la diferencial de A, o la pendiente de esta curva, va a ser igual a cero, ¿cierto? Por lo tanto, aquí se alcanza el equilibrio. Entonces, si partimos de un punto acá, con una energía libre de Helmholtz determinada, el cambio va a ser espontáneo cuando hacia la disminución de energía libre de Helmholtz, y eso va a ocurrir hasta que se alcance el mínimo, y en ese mínimo de energía libre de Helmholtz, el de A va a ser igual a cero, o sea, ya no va a cambiar más la energía libre de Helmholtz. Y ahí el sistema alcanzó su mínimo estado de equilibrio, su estado de equilibrio, y ese estado de equilibrio es cuando se alcanza el menor valor de energía libre de Helmholtz posible. Si yo quiero que el sistema haga el proceso inverso, parta desde aquí, desde el equilibrio, y se vaya hasta una energía libre de Helmholtz alta, esto no va a ocurrir espontáneamente. Lo que tengo que hacer yo ahí es invertir energía, realizar trabajo para que ocurra ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, Profesor, hacia la izquierda no es espontáneo, hacia la derecha sí es espontáneo. ¿Sí? perdón que le interrumpa. No, dime. Em, no entiendo a qué se refiere con energía de Helmholtz. O sea, no sé qué representa esta energía. ¿Qué Uh-huh. nos dice? La energía libre de Helmholtz es un parámetro que me va a decir cuándo el proceso ocurre a... No, es un valor de una función termodinámica que me va a decir, de acuerdo a su variación, ¿verdad?, cuándo el proceso es espontáneo o cuándo no es espontáneo si estamos trabajando a temperatura y volumen constante. ¿Ya? ¿Y entonces en qué se diferencia con la de Gibbs? Ahora lo vamos a ver a continuación cuando veamos la energía libre de Gibbs. Te pido un minuto para que veamos lo de la energía libre de Gibbs. Entonces,
si nosotros viviéramos en condiciones de temperatura y volumen constante, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, los procesos que nosotros observamos a nuestro alrededor y que son espontáneos ocurren cuando hay una disminución de la energía libre de Helmholtz, ¿ya? Eso sería, entonces, lo que me dice la energía libre de Helmholtz es, de acuerdo a si disminuye o no, es si el proceso es espontáneo o no es espontáneo, pero cuando se esté trabajando a temperatura y volumen constante. Y esto consecuencia del aumento de entropía, porque recuerden ustedes que esto viene o nace desde la aplicación de la desigualdad de Clausius a condiciones de temperatura y volumen constante. Entonces, insisto, en un sistema cerrado que experimenta un proceso espontáneo a temperatura libre constante, la energía libre de Helmholtz A disminuye hasta que alcanza un mínimo en el equilibrio. Ahora, ¿qué otra posibilidad puedo tener? Es decir, ¿qué pasa cuando estamos a presión constante? Si estamos a presión constante, nosotros sabemos que a presión constante la variación del calor a presión constante es igual a la variación de entalpía, o el dH es igual a dQp, ¿cierto? Y si trabajamos con la desigualdad de Clausius, que me dice que el ds va a ser mayor o igual que dq partido por t, yo en esta condición, a presión constante, ese ds lo puedo reemplazar por el dh, ¿cierto? Y me queda que el ds va a ser mayor o igual que dh partido por t, ¿cierto? Entonces aquí puedo seguir haciendo, puedo hacer nuevamente álgebra con esta desigualdad aplicada a presión constante, y llevo a que t por un ds va a ser mayor o igual que un dh, de la diferencial de h menos t por un ds va a ser menor o igual que 0. Hago lo mismo de si temperatura constante, este término t por un ds va a ser igual a la diferencial de t por s. Reúno términos acá, ¿verdad? Un lado de la desigualdad, después la diferencia de diferenciales es igual a la diferencial de la resta, y me queda en condiciones de presión constante y también de temperatura constante, me queda que la diferencial de h menos t por s es menor o igual que 0. Eso significa que este término h menos t por s disminuye continuamente el proceso espontáneo, porque va a ser menor que 0 en procesos espontáneos o irreversibles. Y va a ser igual a 0 cuando estemos en el equilibrio, ¿cierto? Entonces nosotros definimos ahora una función termodinámica que es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, a diferencia de lo que era la energía libre de Helmholtz, la energía libre de Helmholtz, perdón, tengo que ir hacia atrás. La energía libre de Helmholtz, nosotros la definimos por E menos T por S. En el caso de la energía libre de Gibbs, G es igual a H menos T por S. Entalpía menos temperatura por entropía. Entonces, nosotros podemos decir que cuando el sistema cambia, ocurre un proceso a temperatura y presión constante, la energía libre de Gibbs va a disminuir espontáneamente hasta cuando se alcance el equilibrio. Y el equilibrio se alcanza cuando tenga el menor valor posible de energía libre de Gibbs a temperatura y presión constante, ¿cierto? Entonces el proceso va a ser espontáneo desde este valor, desde aquí, yo parto acá con un valor determinado de energía libre de Gibbs, y espontáneamente va a ocurrir algo que va a disminuir la energía libre de mi sistema, la energía libre de Gibbs, hasta cuando ya no cambie más, que es cuando se alcanzó el mínimo de energía y ahí se alcanza el equilibrio. ¿De acuerdo? Esto es a temperatura y presión constante. Lo anterior era a temperatura y volumen constante. Y esto es producto de que el aumento de entropía tiene lugar en un proceso irreversible, porque partimos de esa premisa que es la desigualdad de Clausius, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que, ¿quién me dice cuando un proceso ocurre espontáneamente o no ocurre espontáneamente? Es la entropía. ¿Por qué? Porque la entropía va a aumentar en un proceso irreversible, va a aumentar en un proceso espontáneo, ¿cierto? Y este es el principio base que rige la espontaneidad o la no espontaneidad de un proceso. Ahora, yo puedo eso dividirlo en procesos que ocurren a temperatura y volumen constante y temperatura y presión constante.
dentro de esa subdivisión de procesos, ¿verdad? En condiciones determinadas, a temperatura y volumen constante va a ser la energía libre de Helmholtz la que me va a disminuir cuando estemos en un proceso en esas condiciones, temperatura y volumen constante, y por otro lado, cuando estemos a temperatura y presión constante, es la energía libre de Gibbs la que disminuye en un proceso espontáneo. Lo que sucede es que nosotros vivimos en un entorno a una presión relativamente constante, que es una atmósfera, ¿verdad? Y podemos considerar que también vivimos en una temperatura relativamente constante. Yo sé que hay diferencias de temperatura durante el día, pero eso no es nada con otras diferencias de temperatura que pueden hacer. Entonces nosotros podríamos, entre comillas, suponer que vivimos también en una temperatura relativamente constante. Por lo tanto, lo que nosotros nos rige, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, es generalmente regido por una disminución de la energía libre de Gibbs. ¿De acuerdo? Y por eso es más famoso decir, más famoso entre comillas, si ustedes quieren, decir que la energía libre de Gibbs disminuye en un proceso espontáneo, que decir que la energía libre de Helmholtz disminuye en un proceso espontáneo. Lo que pasa es que en cada uno de esos casos hay que aclarar que cuando yo hablo de energía libre de Gibbs disminuye en un proceso espontáneo, que ocurra a temperatura y presión constante. Ahora, cuando hablo de que la energía libre de Gibbs disminuye en un proceso espontáneo, tengo que aclarar que es a temperatura y volumen constante. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahora? Parcialmente. ¿A qué se refiere con funciones de estado extensiva? ¿Cómo qué? ¿Perdón? ¿A qué, a qué se refiere con funciones de estado extensivas? Función de estado extensiva es Ujú. que aumenta con la cantidad de materia o cambia con la cantidad de materia que yo tengo. Eso lo tienen que haber visto con el profesor Díaz cuando hablamos de propiedades de estado que eran extensivas o que no eran extensivas, dependían o no dependían de la cantidad de materia. ¿Ya? Entonces, tanto la energía libre de Gibbs como la energía libre de Helmholtz depende de la cantidad de materia. ¿Verdad? Por eso se dice que son funciones de estado extensivas, ¿verdad? Porque depende de la cantidad de materia que yo estoy considerando el valor que van a tomar. Por eso muchas veces trabaja con las propiedades molares. Ambas, y bueno, y también la entalpía o la entropía pueden ser divididas por la cantidad de materia en moles, y ahí se define la propiedad molar, ¿verdad? O la función molar. ¿De Vale. acuerdo? Ahora, lo importante de notar acá es que en ambos casos vamos hacia un mínimo de energía, ¿ya? Espontáneamente, a temperatura y presión constante, mi sistema va a evolucionar hacia un mínimo de energía libre de Gibbs. A temperatura y volumen constante, el sistema va a evolucionar hacia un mínimo de energía libre de Helmholtz, ¿verdad? Va hacia disminuir la energía libre de Helmholtz. No va espontáneamente a un aumento de energía. Entonces es súper importante eso, tener claro que un sistema siempre va a evolucionar espontáneamente hacia un mínimo de energía. ¿Ya? El ir hacia un máximo de energía no es una condición espontánea. Ahí tiene que suceder algo para que eso ocurra. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Yo puedo despejar la energía de Gibbs a partir de un valor de energía de Helmholtz. Helmholtz, sí. ¿Cómo? ¿Perdón? Despejar. Yo puedo obtener, sí, despejar. Despejar es cuando uno tiene ecuaciones que tienen los mismos. O sea, si hay una ecuación que te relaciona la energía libre de Gibbs con la energía libre de Helmholtz, claramente podrías relacionarlo uno con otro, digamos. Pero hay que ver en qué condiciones eso se puede hacer. No, pero si nos ponen como un diagrama de fase, en donde tenemos dos o tres puntos, en donde van variando la temperatura, la presión y el volumen, se van manteniendo, se va jugando con esto se queda constante y esto no. Mm. Yo No, puedo, hay una ecuación que defina ese tipo de mira, cambio. la próxima clase nosotros vamos a ver cuáles son las variables naturales de la energía libre de Gibbs y de la energía libre de Helmholtz.
¿ya? Y vamos a ver algunas ecuaciones. Me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Como las que están acá, ¿ya? Vamos a hablar de la diferencial de energía interna, la diferencial de entropía, la diferencial de energía libre de Helmholtz, la diferencial de energía libre de Gibbs. Y vamos a definir las variables naturales y vamos a hacer un poco de matemática y cálculo con esto. Entonces ahí vamos a ver cuáles son las variaciones y tienen que haber relaciones entre las dos, ¿verdad? Pero no es algo trivial, ¿ya? Vale. Así que, pero lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Así que, bien, pues, ¿Eso fue sería... todo por hoy? ¿Perdón? ¿Eso fue todo por hoy? Hasta aquí dejamos hoy día, sí. Yo creo que sí, una hora está bien. Vamos a hacer una clase de una hora y comenzamos nos vemos el próximo viernes de nuevo en clase y tengo entendido que la otra clase, o sea, la otra semana es receso, así que ahí vamos a tener una pausa también. ¿Alguien levantó la mano? No, yo la acabo de bajar. A Martín Ya la tenía Talón. levantada hace rato. Contigo, Sí. ya. Perfecto. Listo, quedamos hasta acá hoy día y nos vemos el viernes a las 10, ¿ya? Vale, profe. Ok. Tenga buen día. Que estén bien Bendiciones. igualmente. Buen día. Chao, chao.